imagen despertar cada día, convencido de que sus pensamientos, sentimientos y opciones son completamente suyas. Usted cree que sus reacciones a los demás y varias situaciones provienen de la lógica, los valores personales o las experiencias pasadas. Pero, ¿qué pasa si revelé que una fuerza invisible está influyendo en sus percepciones, dirigiendo sus respuestas e incluso dando forma a su autoimagen? Esta fuerza es tan sutil, pero impactante, que afecta sus relaciones, sus miedos y la dirección de su vida. Todo sin su conciencia. Este fenómeno se conoce como proyección de sombras, y hoy exploraremos cómo funciona y cómo ha estado moldeando silenciosamente su realidad. El psiquiatra suizo Carl Jung presentó la idea de la sombra como los aspectos ocultos e inconscientes de nosotros mismos, los rasgos que rechazamos, suprimimos o negamos. Estas son las partes de nosotros considerados inaceptables, vergonzosos o vergonzosos, que hemos enterrado en lo más profundo. Sin embargo, la parte intrigante es que reprimir estos rasgos no los hace desaparecer. En cambio, persisten en la mente inconsciente, influyendo en las sombras. Cuando nos negamos a reconocer estos aspectos de nosotros mismos, no se encuentran simplemente inactivos, se proyectan en el mundo exterior. La proyección ocurre cuando percibimos en los demás lo que no estamos dispuestos a reconocer en nosotros mismos. Los rasgos, acciones o sentimientos que neguemos dentro de nosotros mismos se nos reflejan a través de las personas y las situaciones que encontramos. Es por eso que ciertas personas pueden irritarnos sin ninguna razón clara. Explica por qué reaccionamos tan intensamente a los comportamientos en otros que no reconocemos dentro de nosotros mismos. A menudo, los defectos que criticamos en los demás son los mismos que albergamos en silencio. Reflexiona en un momento en que alguien realmente se metiera debajo de tu piel. Quizás eran arrogantes, egoístas o excesivamente críticos. Si bien su reacción puede haberse sentido garantizada, ¿alguna vez se ha detenido para considerar por qué tocó un acorde tan profundo? Podría ser que, en algún nivel, ese mismo rasgo se encuentre escondido dentro de ti, herido, negado o enmascarado como algo más. Esta inquietante realidad de la proyección de la sombra revela que las cualidades que detestamos en los demás a menudo reflejan las partes de nosotros mismos que aún tenemos que abrazar. Sin embargo, la proyección de sombras no solo influye en nuestras interacciones, pregla toda nuestra existencia, da forma a nuestras elecciones en las relaciones, atrayendo a personas que sin saberlo reflejan los aspectos ocultos de nuestra psique. Registran nuestras respuestas emocionales, lo que nos hace reaccionar de forma exagerada a situaciones sin comprender las razones subyacentes. Incluso limita nuestro potencial, lo que nos lleva a creer que los defectos que percibimos en los demás son problemas externos cuando, en verdad, pueden ser facetas de nosotros mismos anhelando el reconocimiento. Este ciclo inconsciente puede fomentar malentendidos, conflictos y autosabotaje. Podemos encontrarnos atraídos repetidamente por los mismos tipos de relaciones, ajenos al hecho de que nuestra sombra busca expresión a través de ellas. El peso de esta realización puede ser pesado, dejándonos sintiéndonos atrapados en un bucle de nuestra propia creación. Podemos continuar enfrentando las mismas dificultades, atribuyéndolas a factores externos al tiempo que descuida el trabajo interno que es necesario. Lo más importante es que podríamos estar bajo la falsa impresión de que tenemos una comprensión completa de nosotros mismos, cuando de hecho existe un reino vasto e inexplorado dentro de nosotros. Cuanto más empujamos nuestra sombra, más gobierna nuestras acciones. De los recovecos ocultos de nuestras mentes, se convierte en la fuerza invisible que impulsa nuestros miedos, juicios y respuestas emocionales. Sin embargo, aquí se encuentra la paradoja: cuanto más reconocemos e incorporamos nuestra sombra, menos poder tiene sobre nosotros. Al traer nuestros comportamientos inconscientes a la luz, comenzamos a percibir la vida más claramente. Dejamos de ser manipulados por proyecciones y comenzamos a abrazar nuestros seres auténticos. Antes de profundizar, te invito a considerar esto. ¿Alguna vez has estado completamente convencido de que alguien más tuvo la culpa, solo para darte cuenta de que tu reacción reveló más sobre ti que sobre ellos? ¿Alguna vez has juzgado con dureza a alguien, solo para descubrir que poseíste el rasgo que gritaste? Comparta sus pensamientos y recuerde concluir su respuesta con las palabras: estos momentos de realización inquietante
Pueden ser profundamente inquietantes, pero mantienen la clave de su metamorfosis. Manténgase cerca, ya que en las sombras del próximo segmento presentaremos los mecanismos siniestros detrás de la proyección de sombras. Profundizaremos en las razones por las cuales ciertas personas evocan trastornos emocionales intensos dentro de usted, incluso cuando sus acciones parecen inocuas. Expondremos cómo las cicatrices no calificadas del pasado deforman sus percepciones del presente, y lo más importante, nos embarcaremos en el primer paso para liberarse de las fuerzas invisibles que han estado títeres todo el tiempo. Este viaje alterará irrevocablemente su autopercepción y el mundo que lo envuelve, lo que lleva a una revelación final que revela la verdad más potente de todas, una que posee el poder de remodelar sus relaciones, su mentalidad y la forma en que atraviesa la vida. Una vez que esta verdad perfora tu conciencia, te perseguirá para siempre. Ahora, tomemos ese primer paso en el abismo, descubriendo las fuerzas ocultas que han estado manipulando silenciosamente su realidad. Para comprender verdaderamente cómo la proyección de sombras teje sus hilos oscuros en su vida, primero debe reconocer cómo se arraiga en las profundidades de su subconsciente. Desde el momento de su primer aliento, comienza a absorber los mensajes escalofriantes sobre lo que se considera aceptable e inaceptable en su comportamiento. La sociedad, la familia y la cultura imponen ciertos rasgos como virtuosos amabilidad, paciencia, fuerza, mientras que otros son arrojados a las sombras ira, egoísmo, inseguridad, como niños impulsados por una necesidad instintiva de amor y aceptación. Aprendemos rápidamente a enterrar las partes de nosotros mismos que chocan con estas expectativas, lo que permite que la oscuridad se tope en el interior. Suprimir una parte de ti mismo no lo hace desaparecer. La sombra persiste, acechando en las profundidades del inconsciente, que le da el tiempo hasta que puede arrebatar su camino hacia la superficie. Cuando no puede encontrar un camino directo a la expresión, se disfraza, manifestando a través de la proyección. Esto ocurre cuando atribuimos a otros los rasgos mismos que tememos reconocer dentro de nosotros mismos. Las personas que nos irritan más a menudo sirven como espejos oscuros, reflejando nuestros propios defectos no reconocidos. ¿Alguna vez te has encontrado acusando a alguien de arrogancia, solo para confrontar la verdad inquietante de que tu propio debe ser correcto alimentado tu ira? O tal vez has detestado a alguien por su egoísmo, solo para darte cuenta de que también lidiarás con las sombras de los límites y la autopriorización. Estas realizaciones son desgarradoras, pero son cruciales para nuestra evolución. La proyección de la sombra se extiende más allá del individuo, lanza una palanca sobre sociedades enteras. La historia está llena de casos de grupos que proyectan sus cualidades reprimidas en los demás, creando la discriminación, el miedo y el conflicto. Advirtió que lo que nos negamos a enfrentar dentro de nosotros mismos se manifestará como batallas en el mundo que nos rodea. Las guerras, los prejuicios y la histeria masiva a menudo estallan en las proyecciones colectivas, donde una sociedad, en su negación, evita su propia oscuridad y, en cambio, marca a un enemigo externo. El ciclo de discriminación, miedo y conflicto continúa, un recordatorio inquietante de que las sombras que ignoramos siempre encontrarán una manera de surgir. Las guerras, los sesgos y el pánico generalizado a menudo provienen de las proyecciones colectivas, donde una sociedad hace la vista gorda a sus propias sombras y las arroja a un enemigo externo. Ahora, vamos a acercar esto a casa. Reflexiones sobre sus desencadenantes emocionales más intensos, las personas o acciones que pueden encender instantáneamente su ira o frustración. ¿Qué pasaría si esas reacciones fueran menos sobre la otra persona y más sobre sus propias luchas? Esto no sugiere que se pase por alto el mal comportamiento, sino que nuestras opiniones de los demás con frecuencia revelan más sobre nuestras batallas internas de lo que nos importa admitir. Esta es la razón por la cual dos individuos pueden presenciar la misma situación y responder de maneras completamente diferentes. Imagine a dos colegas que miran a una persona segura de sí misma expresar sus pensamientos en una reunión. Uno se siente inspirado por la confianza, mientras que el otro se consume por la irritación, interpretándola como arrogancia. El individuo confiado permanece sin cambios. La disparidad radica en la percepción. El colega irritado puede albergar inseguridades no reconocidas sobre expresar sus propias opiniones, y en lugar de enfrentar esa incomodidad, lo proyectan en otra persona.
La proyección de sombras también arroja luz sobre por qué nos encontramos atrapados en patrones de vida recurrentes. ¿Alguna vez ha reflexionado por qué sigue dibujando el mismo tipo de relaciones en su vida, a pesar de sus promesas de que esta vez será diferente? No es una mera oportunidad. Las personas a las que invitamos a nuestras vidas a menudo reflejan las heridas no calificadas dentro de nosotros, haciendo eco de nuestros miedos más profundos y problemas no resueltos. Es un recordatorio conmovedor de cómo nuestra agitación interna puede dar forma a nuestra realidad externa, dejándonos sintiéndonos perdidos y solos en un ciclo que parece que no podemos romper. Si lidia con sentimientos de inutilidad, puede encontrarse enredado con aquellos que lo menosprecian, no porque merezca tanta crueldad, sino porque su subconsciente está obligando a que se enfrente a las sombras que acechan. Si alberga la ira reprimida, con frecuencia puede cruzarse con personas que la encienden, como si el universo estuviera sosteniendo un espejo siniestro, susurrándole aquí, esto es lo que debe enfrentar. La inquietante realidad es esta: el mundo que nos rodea sirve como un oscuro reflejo de nuestra agitación interna. Cuanto más negamos nuestra propia oscuridad, más la encontraremos en los demás. Es por eso que Jung insistió en que el verdadero crecimiento exige una autoconciencia desgarradora. Sin ella, seguimos atrapados en una red de culpa, convencidos de que otros son los arquitectos de nuestro sufrimiento, cuando en verdad simplemente revelan las partes de nosotros mismos que nos negamos a reconocer. Pero aquí es donde la marea comienza a cambiar. Una vez que reconoce esta proyección, aprovecha el poder para escapar de su consumo sofocante. Dejas de reaccionar sin pensar a las personas y las circunstancias, y en cambio, comienzas a reflexionar: ¿qué lección siniestra me está enseñando sobre mí? En lugar de la culpa, comienzas a asumir el peso de tus propias emociones. En lugar de sentirse atrapado en patrones repetitivos, comienzas a percibirlos como puerta de enlace oscura para el autodescubrimiento. Así que planteo esta pregunta escalofriante: ¿qué pasa si los rasgos que más te irritan en los demás son, de hecho, invitaciones para profundizar en el abismo de tu propia alma? ¿Qué pasa si los que más te provocan no son tus enemigos, sino más bien siniestros, guiándote hacia una autoconciencia más profunda y oscura? ¿Y qué pasa si la inquietud que te agarra cuando te enfrentas a tu sombra no es un signo de fragilidad, sino una puerta de entrada a la liberación? Manténgase cerca, ya que en el próximo segmento profundizaremos en el proceso inquietante de la integración de sombras. En lugar de lanzar su oscuridad a los demás, presentaremos los sombríos pasos para reconocer cuándo ocurre esta proyección en tiempo real, y lo más importante, cómo ejercer esa conciencia para remodelar sus relaciones, su mentalidad y su estado emocional. Recuerde, la revelación final será la más potente de todas. Una vez que realmente entiendas la esencia de tu sombra, ya no te atrapará, lo ordenarás. Ahora, sumamos más profundamente en el abismo del inconsciente. Reconocer que la proyección de sombras está tejiendo el tejido de su vida es simplemente el primer paso, pero la conciencia sola es una victoria hueca. Debe aprender a integrar su sombra, para que no continúe manipulando sus acciones, emociones y conexiones de las sombras. Aquí es donde comienza la verdadera metamorfosis. Carl Jung postuló que integrar la sombra es uno de los ritos de paso más cruciales en la evolución personal. Él calificó este viaje individualización, el camino oscuro para convertirse en un ser completo y plenamente realizado. Pero, ¿qué implica esto realmente en términos prácticos? Significa confrontar los aspectos siniestros de ti mismo que has ignorado, negado o enterrado en lo profundo. Implica enfrentar las emociones que has considerado inaceptables. Y más crucial, requiere que te apropienas de tu agitación interna en lugar de culpar a las sombras de tu entorno. El paso inicial en la integración de sombras es reconocer sus proyecciones. Para lograr esto, observe de cerca a los individuos y situaciones que encienden respuestas emocionales intensas dentro de usted. ¿Quién agita tu frustración? ¿Quién infunde miedo? ¿Para quién albergas la envidia secreta? ¿A quién te encuentras con dureza? Estas reacciones no son meras coincidencias, son migas de pan oscuro que te llevan a las esquinas ocultas de tu psique que aún tienes que abrazar. Por ejemplo, si la arrogancia de los demás le da, reflexiona sobre esto. ¿Podría ser que albergas orgullo no reconocido? Si la confianza de alguien lo perturba,
¿Podría ser que esté sofocando su propio anhelo para ser reconocido? Estas consultas son inquietantes, pero son esenciales, ya que la realidad es que los rasgos que proyectamos en los demás, ya sean virtuosos o viles, a menudo reflejan algo que acecha dentro de nosotros. Sin embargo, la integración de sombras trasciende la mera identificación de estas proyecciones. Exige que los abracemos. Esto no implica sucumbir a cada impulso reprimido o disfrutar de tendencias autodestructivas. Más bien, significa reconocer que cada rasgo, incluso aquellos que calificamos como negativos, juega un papel vital en nuestra integridad psicológica. Toma enojo, por ejemplo. Desde una edad temprana, muchas personas aprenden que la ira es algo que se debe evitar, lo que las lleva a suprimirla. Sin embargo, cuando se maneja de manera saludable, la ira no es dañina. Más bien, sirve una función protectora, establece límites y nos alerta cuando algo está mal. Suprimir la ira no lo elimina. En cambio, a menudo surge en formas poco saludables, como agresión pasiva, resentimiento o reacciones explosivas. Al reconocer su enojo, puede tomar el control de ella. En lugar de permitir que lo domine, puede aprender a canalizarlo de manera constructiva. El mismo principio se aplica al miedo. Cuando se ignora el miedo, puede conducir a la evitación, la ansiedad o el autosabotaje. Sin embargo, al reconocer su miedo, puede usarlo como una brújula, guiándole hacia el crecimiento personal y destacando lo que es realmente importante para usted. Abrazar sus miedos los transforma en fuentes de fuerza en lugar de verlos como barreras. Un aspecto vital de la integración de su sombra es practicar la autocompasión. Muchas personas sienten vergüenza cuando se enfrentan por primera vez a su sombra, experimentando culpa por sus emociones reprimidas, inseguridades ocultas y deseos no expresados. Sin embargo, la vergüenza solo exacerba la división entre usted y su auténtico yo. En lugar de emitir un juicio sobre tu sombra, abórtalo con una sensación de curiosidad misteriosa. Reconozca que cada faceta de su personalidad, sí, incluso esas esquinas oscuras que desea desaparecerían, existe para un propósito. Jung a menudo enfatizaba la necesidad de abrazar la tensión entre los opuestos. Esto significa reconocer que no eres totalmente bueno, ni completamente malvado, ni fuerte ni débil, ni seguro ni inseguro. Eres un ser laberíntico, capaz de albergar la luz y la sombra, y cuando acepta esta dualidad, comienzas a tejer todas las partes en un todo inquietantemente armonioso. Pero, ¿cómo se practica realmente la integración de sombras en las sombras de la vida diaria? La próxima vez que sienta una oleada de ira o incomodidad provocada por alguien, tome un momento para hacer una pausa. En lugar de reaccionar instintivamente, profundizar en la oscuridad y pregúntese, ¿qué es esta situación que presenta sobre mí? ¿Qué parte de mi sombra se refleja en esta persona? Si te encuentras envuelto por emociones intensas, no las empujes al abismo. En cambio, explore sus profundidades. ¿Qué secretos están tratando de revelar? El diario puede ser una herramienta poderosa en este viaje oscuro. Escriba sus juicios más duros de los demás. Luego confronten la inquietante verdad de cómo esos juicios podrían reflexionarse sobre usted. La meditación y la atención plena pueden servir como linternas en la oscuridad, lo que le permite observar sus pensamientos y reacciones sin condena inmediata. La terapia, especialmente el análisis junguiano, puede descubrir profundas ideas sobre los patrones inconscientes que acechan en las sombras de su vida. Sin embargo, quizás el método más potente de integración de sombras es la autoexpresión. Cuanto más presente su auténtico yo, lo bueno, lo malo, el complejo, menos dominio tiene su sombra sobre usted. Creatividad, ya sea manifiesta a través de la escritura, el arte, la música o el movimiento, sirve como un conducto para revelar los rincones sombríos de tu alma. Cuanto más te atrevas a expresar, menos sofocarás y menos sofocarás. Más completo te volverás. Así que planteo esta pregunta escalofriante: ¿qué verdades oscuras te has escondido de ti mismo? ¿Qué cualidades siniestras te has lanzado a los demás, negándose a reconocer dentro de tu propio ser? ¿Qué pasa si los mismos rasgos que detesta en los demás son los mismos que debes enfrentar y abrazar dentro de ti mismo? Quédate conmigo, porque estamos a punto de sumergirnos en este abismo. Descubriremos la clave definitiva para la integración de la sombra, el paso final que te permite recuperar tu esencia, destrozar las cadenas de patrones inconscientes
y transformar no solo tu relación contigo mismo, sino con el mundo inquietante que te rodea. Aquí es donde todo converge, y una vez que comprende esta verdad inquietante, su existencia será irrevocablemente alterada. Ahora nos aventuremos en esta revelación final, ahora que comprende la mecánica de la proyección de sombras y cómo comenzar el proceso de integración, llegamos a la realización más potente de todas, la que puede remodelar fundamentalmente su vida. ¿Qué pasa si revelé que su mayor depósito de poder se encuentra dentro de los fragmentos de usted mismo que ha dejado de lado? Que los rasgos que has enterrado no son debilidades, sino más bien fortalezas ocultas, al acecho en las sombras, que anhelan ser reclamadas. Esta es la verdad que Carl Jung dedicó su vida a desentrañarse. Cuanto más das la bienvenida a tu sombra, más se volverás. Los rasgos que has dejado de lado, ya sea tu furia, tu ambición, tu fragilidad o tu ansia de reconocimiento, no son meros obstáculos para tu evolución, son fragmentos vitales de tu esencia. Cuando los entierras profundamente, acechan en la oscuridad, manipulando cada uno de tus movimientos. Abraza tu sombra. A medida que crece más, las cualidades que una vez rechazó, su ira, su impulso, su vulnerabilidad o su deseo de atención, transforman los obstáculos en elementos cruciales de su ser. La supresión les da poder del abismo, pero cuando los integras, desbloqueas una versión más oscura y auténtica de ti mismo. Considere esto: cada figura icónica a lo largo de la historia, cada alma que ha dejado una marca indeleble en el mundo, se ha enfrentado a su propia sombra. No ascendieron a la grandeza al ponerse una máscara de perfección. Se levantaron aceptando cada faceta de su ser y aprovechándolos como combustible para la transformación. Tome Mahatma Gandhi, por ejemplo. Reconocido por su doctrina de no violencia, pocos reconocen que sus años formativos estaban llenos de ira y frustración. En lugar de sofocar esas emociones, aprendió a ejercerlas como una fuerza formidable para el cambio. Su ira encendió su pasión, su frustración forjó su resolución. Abraza tu sombra, porque en sus profundidades se encuentra la clave de tu verdadero poder. Si hubiera elegido ignorar esas emociones, podría haber llevado una vida típica. Sin embargo, al enfrentarlos e integrarlos, se convirtió en una fuerza transformadora en la historia. Tome Carl Jung como otro ejemplo. Era profundamente reflexivo y a menudo luchaba contra sentimientos de aislamiento, incertidumbre y oscuridad. En lugar de huir de estas experiencias, profundizó en ellas, usándolas para crear ideas revolucionarias sobre la mente humana. Su preparación para enfrentar su propio inconsciente le permitió compartir sabiduría que aún afecta vidas hoy. Ahora, considere su propia situación. ¿Qué pasa si, en lugar de rechazar su sombra, comenzó a comprometerse con ella? ¿Qué pasa si viste tus imperfecciones no con vergüenza, sino como lecciones valiosas? ¿Qué pasaría si, en lugar de suprimir tus sentimientos, escuchaste sus mensajes? La máxima etapa de la integración de la sombra va más allá de la mera conciencia. Implica tomar posesión. Significa elegir dejar de percibir su sombra como un adversario y comenzar a verla como una fuente de fuerza. Entonces, ¿cómo puedes lograr esto? Primero, comprenda que los aspectos de ti mismo que has estado evitando no son tus enemigos. Si experimentas envidia, no te reprendas por ello. En cambio, investigue lo que busca revelar. ¿Está destacando algo que realmente deseas? ¿Está indicando dónde podrías estar reteniendo? En lugar de dejar que la envidia te abrume, canalizarlo como inspiración para perseguir lo que realmente te importa. Si experimentas miedo, no intentes adormecerlo. En cambio, preste atención. ¿Le estás salvaguardando de algo genuino o simplemente indica áreas donde necesita desarrollarse? El miedo no siempre es una señal para retroceder. Con frecuencia señala que está al borde de un avance. Si te encuentras lidiando con ira, no lo empujes hacia abajo. Más bien, reflexiones sobre qué límite ha sido violado. Cuando se aprovecha de manera efectiva, la ira puede ser un poderoso catalizador para el cambio. Encarna el sentimiento de suficiente, es necesario un cambio, pero esto solo sucede cuando se reconoce y canaliza con intención. El punto esencial es cada emoción, cada característica y cada aspecto de sombra de ti mismo tienen un propósito. Al abrazarlos, logras la integridad. Cuando los rechazas, ejercen el control sobre el inconsciente. Aquí es donde comienza la libertad genuina. Una vez que incorporas tu sombra,
Te liberas de los patrones inconscientes. Dejas de repetir los mismos ciclos dolorosos. Dejas de atribuir tus emociones a los demás y comienzas a hacerse cargo de tu propio paisaje interior. Los desafíos ya no se perciben como asaltos personales, sino más bien como posibilidades de crecimiento. Dejas de temer el fracaso cuando te das cuenta de que cada experiencia, incluso la más desgarradora, es un paso en tu oscura evolución. Este es el camino hacia el verdadero automaestro, un viaje no de convertirse en otra persona, sino de abrazar completamente las profundidades de su propio ser. Se trata de reclamar su poder, no solo las partes que son fáciles de amar, sino de las sombras que acechan dentro. Porque cuando te atreves a enfrentar esas sombras, ocurre algo inquietantemente transformador. Dejas de vivir una vida de desorden. Dejas de esconderte en las esquinas de tu mente, ya no te sientes inadecuado, y en cambio, confrontas la escalofriante verdad de quién eres. Entonces, te dejo con una pregunta final y escalofriante, quizás la más crucial de todas. ¿Cómo se vería tu existencia si dejaras de huir de tu sombra y comenzaras a abrazarla? Por el momento en que tomas esa decisión, todo cambia. El camino del autodescubrimiento es un laberinto oscuro que nunca termina realmente. Es un viaje de por vida. Pero ahora, armado con conciencia, herramientas y el poder de forjar por delante, puede navegar este terreno misterioso con claridad, coraje y propósito. Tu sombra no es tu enemigo, es tu maestro más profundo. Y una vez que entiendas esa verdad inquietante, nunca más te percibirás a ti mismo ni al mundo de la misma luz.